El derrumbe de un imperio no siempre ocurre en silencio. A veces sucede entre explosiones, gritos, edificios en llamas y ciudades que se convierten en cementerios a cielo abierto. Cuando una guerra llega a su final, la violencia no desaparece de inmediato. Muta, se transforma y en ocasiones adopta formas tan inesperadas como crueles. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue el escenario de uno de los colapsos más dramáticos del siglo. Mientras el Tercer Reich se desintegraba bajo el peso de sus propias mentiras y derrotas, el Ejército Rojo avanzaba sin pausa, decidido a cerrar definitivamente el conflicto. En medio de ese caos absoluto, se produjo una situación tan perturbadora como reveladora. Los soldados soviéticos comenzaron a burlarse abiertamente de los defensores nazis, convirtiendo la humillación psicológica en otra arma de guerra. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vamos a contar no es solo una anécdota curiosa del Frente Oriental, sino una muestra de cómo el poder cambia de manos y cómo, en la victoria, también se ejerce violencia desde la risa, el sarcasmo y el desprecio. Y si te interesan las historias donde la guerra revela su lado más humano y más cruel al mismo tiempo, suscríbete ahora a Crimen Oculto para no perderte nuestros próximos episodios. A comienzos de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética cruzó las fronteras alemanas para librar las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich se encontraba al borde del abismo, acorralado por todos los flancos. Las derrotas acumuladas, la falta de recursos y la desmoralización general habían dejado al régimen nazi sin margen de maniobra. Adolf Hitler y sus generales más importantes no tardaron en refugiarse en el Führerbunker, una instalación subterránea ubicada bajo la Cancillería en Berlín. Desde allí intentaron, sin demasiado éxito, dirigir los esfuerzos bélicos finales. Mientras tanto, el avance soviético fue arrollador. En apenas unos meses, las tropas comunistas alcanzaron la capital alemana. La batalla de Berlín fue sangrienta, incluso para los estándares de una guerra que ya había superado todos los límites de la violencia. Miles de soldados y civiles murieron en enfrentamientos calle por calle, edificio por edificio. Fue el último precio a pagar para ponerle fin al conflicto bélico más devastador de la historia moderna. Pero en medio de esos combates brutales ocurrió algo inesperado. Los soldados soviéticos, envalentonados por la inminente derrota del nazismo, comenzaron a reírse de los desesperados intentos alemanes por salvar los restos de su ciudad. Aquellos esfuerzos defensivos, inútiles y caóticos, se convirtieron en objeto de burlas crueles. Los nazis no podían hacer nada para evitarlo. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo inició su ofensiva final sobre territorio alemán. Avanzó a un ritmo impresionante, recorriendo alrededor de 40 kilómetros por día, prácticamente sin detenerse a descansar. Tras vencer los últimos intentos de resistencia fuera de la capital, las tropas soviéticas llegaron a Berlín a comienzos de marzo. Para entonces, los habitantes de la ciudad ya sabían que tendrían que enfrentarse a los soviéticos. Comenzaron los preparativos defensivos, aunque la mayoría comprendía que se trataba de una resistencia simbólica. Las fuerzas rusas estaban comandadas principalmente por Georgy Zhukov y Vasily Chuikov, mientras que del lado alemán, la responsabilidad de la defensa recayó sobre el general Helmut Weidling. La diferencia de fuerzas era abrumadora. El Ejército Rojo contaba con más de 2 millones de hombres, apoyados por miles de tanques, aeronaves y piezas de artillería. Los defensores de Berlín, en cambio, apenas disponían de una fracción de esos recursos. Además, muchos no eran soldados profesionales, sino milicianos improvisados, hombres mayores, adolescentes, restos desorganizados del ejército regular, miembros de las Waffen-SS y jóvenes reclutados de las juventudes hitlerianas. Cuando Hitler asignó a Weidling la misión de defender Berlín, el general aceptó, aunque más tarde confesaría que habría preferido ser fusilado antes que cargar con semejante responsabilidad. El 16 de abril comenzó la ofensiva soviética sobre Berlín
atacando desde 3 frentes distintos y rodeando a las inexpertas tropas nazis. 5 días después, las fuerzas rusas llegaron a un cuartel alemán al sur de la ciudad. Los oficiales que se encontraban allí sabían que su situación era desesperada. Convencidos de que serían aplastados, se comunicaron con el Führerbunker para pedir permiso para huir. La respuesta fue directa y brutal. Hitler ordenó que permanecieran en su puesto y resistieran hasta el final. Los oficiales dudaron. Finalmente, llegaron a la conclusión de que era preferible desobedecer al dictador antes que caer prisioneros de los soviéticos. Abandonaron el cuartel justo a tiempo. Cuando el Ejército Rojo ingresó al lugar, solo encontraron a 4 soldados rasos. 3 de ellos se rindieron sin oponer resistencia. El cuarto estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Mientras los soviéticos registraban el establecimiento, un teléfono comenzó a sonar. Las líneas del cuartel aún estaban conectadas con otras bases alemanas. Un soldado ruso atendió. Del otro lado, un alto oficial nazi preguntaba qué estaba ocurriendo. El soviético respondió en ruso algo equivalente a «Iván ya está aquí, lárguese», y colgó. A partir de ese momento, el uso del teléfono como instrumento de burla se volvió habitual. En los días siguientes, los soldados soviéticos comenzaron a entrar en las casas de los ciudadanos a medida que avanzaban por Berlín. Lo primero que hacían era buscar el teléfono. No les importaba quién atendiera, solo querían que fuera un alemán. Cuando alguien respondía, los soviéticos anunciaban su presencia con un marcado acento ruso, diciendo que se estaban acercando cada vez más. Para ellos era una broma, una forma de entretenerse en medio de una batalla brutal. Para los alemanes era una tortura psicológica devastadora. Cada llamada era un recordatorio de que todo estaba perdido. La ciudad se desmoronaba, las defensas caían una tras otra. Ya nadie creía en una victoria milagrosa. En los últimos días de abril, muchos berlineses comenzaron a referirse a su ciudad como una gran pira funeraria. Una imagen desesperada, pero precisa. Se produjo entonces una ola de suicidios masivos entre la población civil. Mientras tanto, en el interior del Führerbunker, Hitler y sus generales intentaban comprender qué ocurría en el exterior. Sabían que la situación era grave, pero no alcanzaban a dimensionar la magnitud del desastre. El refugio carecía de medios de comunicación adecuados y la información llegaba fragmentada o directamente no llegaba. Aún así, Hitler exigía estar informado hasta el último minuto. Se negaba a aceptar la derrota. Ordenaba movimientos de tropas inexistentes y contraataques imposibles. Para satisfacer su obsesión, los generales recurrieron a un método tan absurdo como revelador. Comenzaron a llamar a casas particulares de Berlín, utilizando una guía telefónica. Si lograban comunicarse con un civil alemán, le preguntaban si había visto soldados soviéticos, cuántos eran, si tenían tanques o artillería. En algunas ocasiones, quien atendía el teléfono no era un alemán, sino un soldado ruso. Cuando eso ocurría, del otro lado de la línea se escuchaban insultos en ruso, y entonces los oficiales del búnker sabían que esa zona ya había caído. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó de un disparo en la cabeza. En los días siguientes, varios jerarcas nazis siguieron el mismo camino. El régimen se desmoronó desde adentro, entre el miedo y la desesperación. Helmut Beidling, el encargado de la defensa de Berlín, decidió ignorar la orden de resistir hasta el último hombre. Prefirió detener la carnicería. El 2 de mayo, la ciudad se rindió oficialmente ante el Ejército Rojo. Así terminó Berlín. No solo bajo las bombas y los disparos, sino también bajo la risa cruel del vencedor. Llegamos al final de este video y ahora queremos preguntarte, ¿conoces otros casos en los que soldados victoriosos se hayan burlado de tropas derrotadas como parte de la guerra psicológica? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete a Crimen Oculto para conocer muchos más sucesos militares que dejaron una huella imborrable en la historia.